Desde sucesos extraños hasta costumbres peculiares, la época medieval estuvo marcada por acontecimientos que cautivan nuestra imaginación y nos dejan cuestionando la realidad de aquellos tiempos. Un rey hizo que todos rindieran homenaje a un cadáver. El rey Alfonso IV de Portugal era un gobernante fuerte, acostumbrado a salirse con la suya en todo. Cuando su hijo Don Pedro, también conocido como Pedro I de Portugal, se enamoró de Inés Piras de Castro, le prohibió el matrimonio porque Inés era ilegítima. Pedro continuó la relación y luego afirmó que él e Inés estaban casados. Alfonso trató de terminar la relación pero fracasó y la encerró en un monasterio. En enero de 1355 hizo que 3 de sus secuaces la ejecutaran. 2 años después murió Alfonso. Pedro se convirtió en rey y persiguió a los asesinos de su esposa. 2 fueron capturados y llevados ante él. Les arrancaron el corazón, uno desde el frente y el otro desde atrás. Según la leyenda, el rey Pedro hizo exhumar a Inés, ordenó que se vistiera el cadáver con el estilo propio de una reina y la coronó. Pedro se sentó en un trono junto a ella, mientras toda la nobleza de Portugal desfilaba, le levantaba la mano y la besaba como muestra de su lealtad. La plaga de danza, también conocida como danza de San Vito, involucraba un baile espontáneo y continuo de multitudes de personas hasta que colapsaron por agotamiento, o peor aún, murieron. Por extraño que parezca, esta danza fue reportada regularmente por testigos presenciales y fue una preocupación genuina para las autoridades. También parece haber sido contagiosa. Por ejemplo, en junio de 1374 comenzó uno de los brotes más amplios en Aquisgrán, Alemania, antes de extenderse a otros lugares como Flandes, Utrecht y más tarde Italia. Una mujer llamada Frau Trofea comenzó a bailar en la calle. En 4 días, otras 33 personas se habían unido a ella y en un mes había 400, muchas de las cuales sufrieron ataques cardíacos y murieron. Como no se llevaron a cabo autopsias, solo se pueden hacer conjeturas sobre las causas. En ese momento, algunas personas creían que el baile era una maldición provocada por San Vito, quien según la leyenda cristiana era un santo cristiano de Sicilia, por lo que respondieron rezando y haciendo peregrinaciones a los lugares dedicados a San Vito. La recuperación de algunas víctimas reforzó aún más la conexión percibida entre la enfermedad y el santo. Divorcio por combate. Las parejas en la Alemania medieval no perdían el tiempo a la hora de solucionar sus disputas. En lugar de simplemente discutir como cualquier pareja normal, subían al ring. El divorcio por combate parece haber sido una forma de juicio por combate. El juicio por combate formaba parte del derecho germánico que se ocupaba de las acusaciones entre 2 partes en las que no había testigos ni confesión. Se consideraba que quien ganara el duelo tenía razón. El divorcio por combate se realizaba de la siguiente manera. El hombre era colocado en un agujero de 1 metro de profundidad a la altura de la cintura, con una mano atada a la espalda, mientras a la mujer se le permitía moverse libremente. La mujer estaba armada con 3 piedras, cada una envuelta en un trozo de tela para formar una especie de garrote. Al hombre le dieron 3 garrotes normales. Sus garrotes coincidían con el largo de la tela de la mujer para garantizar que sus rangos fueran iguales. Al hombre no se le permitió salir de su agujero. Para limitarlo aún más, si tocaba el borde de su agujero con la mano o el brazo, tenía que entregar uno de sus garrotes. Si la mujer lo atacaba mientras él entregaba su garrote, ella a su vez perdía una de sus piedras. Las reglas colocaban al hombre en clara desventaja, pero es importante recordar que es poco probable que la mujer haya tenido algún tipo de entrenamiento de combate. Entonces, las desventajas que se le impusieron al hombre fueron para intentar que la pelea fuera lo más justa posible. Las condiciones para la victoria no están claras. Algunos historiadores creen que era poco probable que las peleas fueran a muerte. En cambio, probablemente correspondía a los jueces decidir cuándo uno de los luchadores había quedado incapacitado. Dado que ambas partes se golpeaban entre sí con grandes objetos contundentes, parece probable que muchos juicios terminaran con una de las partes quedando inconsciente. También se dice que había formas alternativas de ganar, como si la mujer lograba arrastrar al hombre fuera de su agujero o si él lograba arrastrar a la mujer hacia adentro. ¿Qué pensarías si te dijera que en la Edad Media los animales que hacían cosas malas eran juzgados en la corte?
Tal vez eso no sea tan loco como suena, y es que durante la Edad Media e incluso en épocas posteriores, los juicios contra animales de todo tipo eran cosa común y más allá de ser supersticiones de personas incultas, se fundamentaban en un sistema lógico. Tanto San Agustín como Santo Tomás de Aquino sostenían que los animales tenían alma y por lo tanto podían ser juzgados por las mismas leyes que los hombres. En el otoño de 1457, los aldeanos de Savigny, Francia, presenciaron como una cerda y 6 lechones atacaban a un niño de 5 años. Estos cerdos franceses fueron a la corte equipada con un juez, 2 fiscales, 8 testigos y un abogado defensor para los cerdos acusados. El testimonio de los testigos probó más allá de toda duda razonable que la cerda había atacado y el papel de los lechones, sin embargo, era ambiguo. Nunca fueron vistos atacando directamente al niño. El juez sentenció a la cerda a que la colgaran por sus patas traseras de un árbol. Los lechones, por el contrario, fueron exonerados. Tal caso podría parecer extraño, pero los juicios con animales eran eventos públicos comunes en la Europa medieval y moderna temprana. Cerdos, vacas, cabras, caballos y perros que supuestamente violaban la ley eran sometidos rutinariamente a los mismos procedimientos legales que los humanos en un tribunal de justicia, eran tratados como personas e incluso los recluían en las mismas cárceles, sustentando en que tenían los mismos estándares morales que los humanos. Los peores delincuentes de Europa, al parecer, eran los cerdos. La frecuencia con la que los cerdos fueron juzgados y condenados se debió en gran medida a la libertad con que se les permitió correr por las calles y hasta su inmenso número. Habían 2 tipos de juicios. Los primeros eran los que se realizaban contra bestias individuales por alguna acción criminal, mientras que los segundos iban dirigidos contra las plagas que afectaban la agricultura. La diferencia era que los primeros eran llevados a cabo por tribunales civiles, mientras que los segundos eran competencia de los tribunales eclesiásticos, y la razón de ello es que se consideraba que las plagas eran causadas por intervención directa de Satanás, que poseía de forma periódica algunas especies para desgracia de los humanos. El Sínodo del Cadáver. En el año 897, el Vaticano vivió uno de los episodios más extraños de la historia. El cadáver de un papa fue juzgado por su sucesor vivo. El papa Formoso, muerto hacía unos meses, no obstante, el papa Esteban VI hizo desenterrar el cuerpo, vestirlo con sus ropas eclesiásticas y colocarlo en el trono papal para ser juzgado. Incluso nombró a un diácono para que hablara en nombre del cadáver. Aún así, la iglesia estaba escandalizada. Pero Esteban VI no les hizo caso, persistió y el papa muerto fue declarado culpable de usurpar el papado. Esteban VI declaró nulos y sin valor todos sus actos como papa. Todas las consagraciones, los nombramientos, las ordenaciones fueron deshechas. El cuerpo de Formoso fue despojado de sus ricas vestiduras y vestido con harapos. 3 de sus dedos, los de la bendición, con los que en vida había bendecido, fueron cortados y su cuerpo fue arrojado al río Tíber. Al arrojar a su enemigo el Tíber, Esteban VI seguía una antigua tradición. Durante siglos, el río Tíber fue el lugar donde los antiguos romanos se deshicieron de sus criminales más infames. En cuanto a Formoso, su cuerpo fue sacado del Tíber por un pescador y devuelto a su tumba en la Basílica de San Pedro. La fiesta de los tontos surgió en el norte de Francia en el siglo XII y se celebraba el 1 de enero de cada año. Durante la fiesta, un joven afortunado fue coronado obispo del día y se le permitió mandar a todos a su alrededor y exigir donaciones. Aunque la Iglesia Católica intentó detener la fiesta de los locos o tontos, fue increíblemente popular durante siglos. Incluso aparece en el jorobado de Notre Dame de Disney, cuando Quasimodo es arrastrado por el festival y coronado el rey. Las personas que se encontraban en la base de la jerarquía social tenían un solo día para actuar como los más poderosos de la sociedad. Por ejemplo, los estudiantes ocultaban su identidad y parodiaban a sus superiores sociales, clérigos, profesores y gobernantes. Los hombres se vestían de mujer y las mujeres de hombre para invertir la tradicional jerarquía de género, y todos cantaban, bailaban y bebían. Se levantaron todas las reglas, las prohibiciones de apostar por dinero fueron derogadas por un solo día, por lo que todos apostaban. A la gente se le permitía hacer todo lo que estaba prohibido durante el resto del año.
los fiesteros más salvajes eran a menudo las personas que vivían según los mandamientos más estrictos el resto del año. Por ejemplo, monjes y monjas. Es así como esta fiesta estaba llena de desórdenes abominables y abusos cometidos en diversas iglesias y abadías de monjes y monjas. Aunque la fiesta era una fiesta salvaje sin reglas, la gente todavía quería ocultar sus identidades. Entonces muchos fiesteros medievales se presentaban a la fiesta usando máscaras. Las autoridades sabían que las máscaras solo hacían a la gente más salvaje, por lo que intentaron prohibirlas. El Papa Inocencio III se quejó de los espectáculos de máscaras que tenían lugar en la iglesia durante la temporada navideña. En Lille, en 1398, la iglesia declaró que las máscaras estaban prohibidas en las celebraciones de Año Nuevo. La fiesta de los locos fue oficialmente prohibida por el Concilio de Basilea en 1431 y nuevamente en un documento emitido por la Facultad de Teología de la Universidad de París en 1444. Aunque casos de festivales de este tipo sobrevivieron en Francia hasta 1721. La Cruzada de los Niños. Las cruzadas fueron una serie de guerras santas libradas por la Iglesia Católica en un intento por recuperar el control de Tierra Santa. La Cruzada de los Niños fue un movimiento en 1212, iniciado por separado por dos niños, cada uno de los cuales afirmó haber sido inspirado por una visión de Jesús. Esteban de Cloyes en Francia, que se cree que era un pastor de 12 años, y Nicolás de Colonia en Alemania, de quien se sabe aún menos. Se cree que entre Pascua y Pentecostés de 1212, Nicolás inspiró a miles de seguidores, hombres y mujeres, además de niños, a acudir a él en Colonia, después de afirmar que había recibido órdenes de Jesús de retomar Tierra Santa. Se dice que Nicolás creía que el mar se abriría como lo había hecho el Mar Rojo con Moisés, permitiendo a los cruzados llegar sanos y salvos a Jerusalén. A diferencia de los que se habían unido a las cruzadas aprobadas por el Papa, estos no eran mercenarios ni soldados, sino principalmente niños y jóvenes. El fervor religioso que tanto Esteban como Nicolás inspiraron en sus seguidores fue visto como una amenaza para la iglesia establecida. El clero local temía perder el control de sus congregaciones. Felipe II, preocupado que el gran grupo de seguidores de Esteban pudiera causar disturbios civiles, exigió que los aspirantes a cruzados regresaran a sus hogares. La cruzada de los niños había terminado incluso antes de haber comenzado. Pero se dice que Esteban condujo a algunos de sus seguidores a Marsella y que allí los comerciantes engañaron a estos jóvenes y los llevaron a bordo de sus barcos, donde algunos murieron cuando los barcos se hundieron y otros fueron llevados como esclavos al norte de África. Se registra que el grupo de Nicolás llegó a Speyer, en el suroeste de Alemania, el 25 de julio de 1212, tras la cual tomaron la peligrosa ruta hacia el sur a través de los Alpes. Hambrientos, fríos y exhaustos, muchos habrían muerto en este viaje o se habían rendido y regresado a casa. Se dice que los que persistieron llegaron a Piacenza, Italia, el 20 o 21 de agosto, después de haber viajado durante cientos de kilómetros en solo un mes. Miles más continuaron hacia Génova, donde se dice que se disolvieron después de que el Mediterráneo no se abrió para ellos como había prometido Nicolás.